Yo quiero compartir con ustedes hoy un poco de lo que ha sido la historia de la educación especial, que no es diferente a la historia de nuestra educación venezolana en general, sino que tiene sus particularidades, porque el sujeto objeto de nuestra atención es el más marginado de la tierra. Yo decía el otro día que cuando a mí me preguntan ¿por qué saliste tú a meterte en educación especial? Psicóloga, docente, no sé qué cosa. Porque siendo profesora de educación media, me empecé a enfermar viendo que muchachos que eran maravillosos y que tenían todas las competencias, nunca podían ir adelante. Y así empecé a buscar la razón de ser de lo que iba a ser en mi proyecto de vida, uno de mis grandes subproyectos, mi familia y mi familia de educación especial. Como luchadora social, yo soy poco dada al juego politiquero. Yo creo en la política cierta, en la que se hace realidad, en la de cuando dice un mundo mejor es posible, estamos comprometidos con eso. Que cuando decimos que somos solidarios, no lo decimos en la palabra, sino en el hecho. Que cuando decimos que amamos la paz, no la cantamos solamente, sino que la vivimos y la hacemos realidad. Por eso, cuando joven decidí meterme en este mundo doloroso y hermoso de la educación especial, lo asumí como mi parte de la lucha social como revolucionaria. Y lo hice y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera. Por eso les digo que mi proyecto de vida está en mis dos familias. Mis hijos, mi nieto, mi marido que ya se me fue, mi madre, toda mi gente, pero también están mis nietos, mis bisnietos, pero mis muchachos y mis muchachas de educación especial que tienen que ver también con mis maestros, mis alumnos, con la familia. Yo en esta ponencia, y fíjense que les decía hoy a las colegas que yo sigo apegada a ser diferente, es algo común, porque nos costó mucho hacer realidad ese logo. Adelante. No, antes. Déjame un momentico. Fíjense que cuando nosotros hablamos de la historia, casi todo el mundo dice, ¡ay, qué fastidio! ¿No es verdad? Pero ¿cómo se le ocurre a esa gente de educación especial empezar la jornada con esa señora con ese fastidio de historia? Resulta que no es nada fastidioso, porque todos nosotros somos historia, parte de la historia nos construye, pero nosotros construimos historia. Y eso es lo que hemos hecho en educación especial. Construir historia revolucionaria sin decirlo. Nadie entiende por qué la conceptualización del año 96 responde más a la Constitución del año 99. ¿Qué locura es esa? Y mucha gente por fregar decía, pero es que eso está fuera de la legalidad de la Constitución. Resulta que yo creo que uno de los documentos más cercanos a la Constitución del 99 fue esa conceptualización y política de las áreas de atención y programas de apoyo. ¿Por qué historia? Porque sin la historia ni tenemos el pasado, no podemos saber qué pasa en el presente, ni podemos proyectar el futuro. Y si en verdad somos revolucionarios, y si en verdad no somos revolucionarios, pero nos decimos humanistas sociales, donde el eje de toda la acción está en el ser humano, en un ser humano que no es solamente pensamiento, sentimiento, materia, sino que va mucho más allá,
cultura, y que es un ser que interactúa permanentemente con su medio y con todos los demás, y así epistemológicamente construye el conocimiento. Entonces, veamos qué pasó a lo largo de la historia con esta población marginada y que aun cuando hoy en día está visibilizada, aparentemente seguimos jugando con ella. Yo he tratado de hacérselo lo más apretadamente en 3 grandes bloques, ahora sí, que son 3 etapas. La primera de lo mítico religioso, lo filantrópico, en 3 etapas, que ahorita las voy a decir. Pero esas etapas, después que las veamos en forma general, vamos a cronificarlas, vamos a darle cronológicamente a través de cada etapa qué periodos y cuáles fueron los elementos específicos, las acciones que se fueron desarrollando para construir lo que es la educación especial de hoy en día. En esa historia está la lucha de los movimientos gremiales internacionales del magisterio, el nuestro particularmente, porque como yo soy la más joven de aquí, más o menos 57 años he estado en esta lucha con educación especial, en la educación venezolana, entre educación especial y educación media. Y les voy a decir una cosa, si a mí hoy me preguntaran, Iguaraya, ¿quieres cambiar de carrera? Les diría, miren, yo hice 3 años de medicina, me fui porque no podía mantenerla, pero no era lo que quería. Yo quería era psicología y educación, y ahí fue a terminar. Gracias a que no pude pagarme, continuar los estudios de medicina. Y les diría, volvería a hacer lo mismo. La diferencia sería que ahora sería más violenta, porque yo soy pacifista. ¿No es así? Yo trato de no pelear con nadie. No tengo culpa cuando me exasperan porque ya ese es problema de los demás, no es problema mío. Entonces, hay un nieto por allí que tengo en la Dirección de Educación Especial, qué lástima que no está con nosotros, que me imita mucho. Él me imita muy bien, yo no puedo imitarme porque es muy difícil. Pero él dice que yo empiezo con la sonrisita, el cariñito y después por un zaperoquén. Bueno, a lo mejor es verdad. Entonces vamos a ir viendo en esa cronificación que fue haciendo, cómo en esas luchas que van desarrollándose a la luz de los derechos, de las peleas por los derechos humanos, donde los educadores hemos sido en nuestro país, en casi todo el mundo, los abanderados a veces. Entonces fui tratando de buscar esas situaciones específicas que identifican posteriormente a la educación especial como modalidad. Y algo bien interesante, que ojalá les pase un poquito lo que les pasó a muchos de mis exalumnos, que terminaron enamorados de la historia, de la filosofía, de la economía, de la política, etcétera, etcétera. Fíjense, la primera etapa, para ir desarrollando cada etapa, logré elaborar unos indicadores. ¿Qué indicadores? Determiné cuál era la visión que se tenía del sujeto objeto de la acción, o que no había ninguna acción. La visión que tenía sobre los seres humanos y sobre las acciones que desarrollaban en ese periodo, en esa etapa histórica. Asimismo, quién era responsable de atender a esa persona, dónde la iban a atender, y igualmente
¿Qué implicación tenía eso de ese tipo de atención si existía? Y ahí, entonces, aquí se verá que está chiquitico. Ajá, y aquí, entonces, definir cuál visión desde el punto de vista filosófico para poder terminar axiológicamente qué valores y terminar viendo posteriormente cómo epistemológicamente se construye el conocimiento y para qué se daba o no se daba la atención. En esta primera etapa, que es de lo mítico-religioso a lo filantrópico, podríamos decir que ahí estamos desde la época de nuestros originarios habitantes venezolanos, de nuestros indios, después de nuestros negros, después de los invasores, que como siempre hay quien quiera meterle la mano al pastel, y vemos cómo para ese momento, por supuesto, toda la visión cosmogónica y después la visión religiosa, cuando viene todo el proceso de invasión, las luchas independentistas, todo el proceso de la república, que van a ver a las personas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad como seres sobrenaturales. Esa visión de que el sujeto era o un dios, una deidad, o era un demonio, ángel o demonio, nos llevaba a esa visión sobrenatural, pero por supuesto no había atención, no había donde lo atendieran, eran los hijos de nadie. Por eso, este periodo, la comunidad asumía y que iba a pasar, la atención no existía, era exclusión. O sea, la exclusión de nuestra población viene desde mucho atrás. Y es más grave, porque vamos a ir viendo cómo en la medida que se va visibilizando las peleas, las luchas por ellos, la exclusión se hace mayor cuando los sistemas neoliberalmente empiezan a desarrollar toda la visión de que la educación especial es onerosa. Ojo, alerta, porque eso está en todo el mundo y nosotros no estamos externamente cubiertos de nada. La pelea la tenemos clarita. Y ahí no es de los de educación especial, sino de toda la población y de todos los educadores. Entonces, fíjense cómo al no tener, y no hay un para qué, no hay una misión determinada porque no hay atención, entonces la exclusión se va haciendo mayor. Igualmente, cuando viene la etapa filantrópica, ¿hay cambio? No, no hay ningún cambio. Simplemente que pasan de ser de demonios y ángeles a ser los pobrecitos. Eso significa que cuando nosotros vemos la visión, es una visión de lástima, que está vigente todavía. ¿Y dónde lo vamos a ver? ¿Quién es responsable de la atención caritativa? Las entidades benéficas. Y por lo tanto, ¿dónde lo van a hacer? En las casas de beneficencia o en hospicios, y van a tener una atención caritativa, por supuesto filantrópica, pero sigue siendo exclusión. Por favor, vamos a la otra. Cuando venimos a la segunda etapa, vamos a hablar de lo asistencial médico rehabilitatorio a lo asistencial médico, asistencial psicológico rehabilitatorio. Los dos modelos son dos modelos asistenciales. Aquí sí hay modelo y aquí sí hay atención, pero no educativa. Lo primero es que ante la situación de los médicos enfrentarse a las condiciones que iban presentándose,
buscan desde la visión de salud atenderlo. Entonces la visión, si del sujeto es de un paciente, de un enfermo, por supuesto vamos a verlo desde una visión global médica como síntomas y síndromes. Si eso es así, el responsable de la atención es el médico, olvídense ustedes los educadores, en donde en los hospitales, en los centros de salud, con un tratamiento medicamentoso es la atención y vamos al modelo a ser asistencial tan igualito, porque es nada más eso. ¿Y para qué? Para curarlo o para compensar la disfunción o discapacidad. Yo les agradezco que vayan grabando precisamente esos elementos. Ese cuento de las disfunciones y de las discapacidades no es nuevo. Alerta, no es nada nuevo. Es muy viejo. Y es una visión asistencial. O no funciona un órgano, pero todos no tenemos disfunciones. El que no lo tenga, dígame, porque lo declaramos patrimonio venezolano de la salud. Discapacidades, hay muchas cosas que no todos podemos hacer. Inclusive nosotros agarramos un muchacho jovencito, sanito, y hay cosas que no puede hacer. Pues que todos podemos hacer de todo. Ese cuento de que no, capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, pero no es verdad que todos podemos hacer de todo. A mí que me pongan a manejar el IBI para que ustedes vean cómo esa vaina explota. Segurito que explota. Segurito que explota. Así pues, que va avanzando y en la medida que los equipos de salud empiezan a buscar cómo atender a estas personas con esas condiciones, surgen los benditos psicólogos asomados, como siempre, muy preocupados por otra parte, que no fuera solamente lo físico, y empiezan a trabajarlo. Y primer elemento, ¿cómo los asumen como sujetos excepcionales? ¿Por qué? Porque toman un criterio estadístico, acuérdense la famosa curva de Gauss, los que están por arriba y los que están por debajo de la media. Entonces, especialmente de acuerdo a esto, tenía los que estaban por debajo de la media de rendimiento y los que estaban por encima, los chicos talentosos. Es aquí muy interesante porque cuando trabajemos cronológicamente vamos a ver cómo ya empezamos a aparecer en el tapete de la educación en forma muy precaria y con una visión muy asistencial. Por supuesto, la visión psicoeducativa se va a partir de perfiles psicológicos de funcionamiento de cada educando, pero los objetivos van a ser educativos. Bueno, pero inclusive se habla de integración en este momento. ¿Pero de qué integración hablan? De la incorporación, de la adaptación. El ser humano debe adaptarse a lo que la sociedad le pide. Ojo, fuera de nuestra visión humanista social. Pero muchos de nosotros caemos en el cuento, ay, es que eso de necesidades educativas especiales no es bonito, eso de discapacidad es horrendo, vamos a buscarle otro nombre. Y caemos en los juegos internacionales de poder y caemos inocentemente con muy buena voluntad. Pero los docentes no podemos ser inocentes, desgraciadamente nos quitan esa bondad de la vida. Por lo tanto, el responsable aquí va a ser psicólogo y un maestro, que no es un maestro, sino un reeducador, que es un ayudante del psicólogo. El psicólogo hace el estudio y le dice al docente,
al reeducador. Usted va a hacer esto y esto para compensar los problemas del chico excepcional. Siendo entonces que los sitios donde se van a atender van a ser en los centros psicológicos, en los institutos de educación especial, nacen los institutos de educación especial, alejados totalmente de la educación en general, y por lo tanto esto va a ser una visión completamente de ir creando departamentos, oficinas en los diferentes ministerios, tanto aquí como en el exterior. ¿Cómo los vamos a atender? Con la terapia correctiva, porque los vamos a reeducar. Entonces el psicólogo aplica su terapia correctiva y el educador reeduca. Así, entonces las pobres criaturitas siguen siendo como conejillos de India. Hay que reeducarlos porque no son educables. ¿Qué es eso? Muy bueno. Por supuesto, el modelo es asistencial, psicológico, es terapéutico y ¿para qué se va a hacer? Ya lo dijimos, para la adaptación, la normalización entendiendo adaptación al medio, y para la integración entendida igualmente como adecuarse a toda la realidad del entorno. Allí es lo que digo yo como va a sonar feo. Si lo que se esperaba era que el niñito no moqueara, que el muchacho no se babeara y que aprendiera a controlar esfínteres para que no molestara al resto de la sociedad, no para que se desarrollara como ser humano. Vamos a la otra. Es así que de la última etapa, la tercera, es de lo psicopedagógico a la atención educativa integral. En esa lucha de los movimientos por los derechos de las personas con necesidades especiales, ya para los años 90, como vamos a ver más adelante, empieza la visión de que sí son educables todos los niños de educación excepcional. Si eso es así, hay que buscar una alternativa diferente. Pero en las instituciones que se venía haciendo, rehabilitación, ¿verdad? El modelo era rehabilitatorio, asistencial médico o psicológico. Entonces, ¿cómo pasar a un modelo educativo de una vez? Imposible. ¿Cuál fue la solución? Buscar una vía intermedia entre el modelo psicopedagógico, el modelo anterior, para llegar al modelo psicopedagógico, para después llegar al de atención integral. Y es así como en este modelo psicopedagógico ya planteamos que es un alumno que tiene derecho a la educación, que tiene necesidades especiales, que además, si la visión es psicopedagógica, tenemos que trabajar con los potenciales, que todavía se mantiene la visión, ese pedacito se mantiene, la normalización y la integración como principio. Pero todavía ahí la normalización no es el que pueda responder a los elementos en función de sus propias condiciones, sino todavía con una norma cuadrada en función de los patrones de la sociedad. Todavía la diversidad no se ha hecho fiesta común para todos. Y la integración fue el mismo problema. El responsable aquí ya es el maestro especialista. Y en un equipo multidisciplinario, cuando están en los institutos de educación especial, ya se habla de que podemos llevarlos a integrarlos, y entonces en la escuela regular con apoyo de educación especial. O sea que eso es un avance, fue
un avance de noche a día violento, pero producto de todas las luchas que venían dándose, porque acuérdense que los maestros nuestros desde el año 32 empezaron en los movimientos de avanzada pedagógica de Latinoamérica y eso fue verdaderamente nutriendo a los maestros venezolanos. Por eso cuando hablaba Moraima de que no podemos olvidarnos de la historia, y cuando yo les digo que el que se olvida de la historia deja de ser humanista social por un lado y deja de creer en el ser humano. Porque ¿qué pasa? Lo que tú hiciste ayer tiene que ver con lo que haces hoy y con lo que vas a proyectar hacia el futuro. En ese sentido, ¿dónde se va a desarrollar esa acción? En las unidades de educación especial y en los institutos de educación especial, en los talleres de educación laboral. Vean cómo va cambiando y hasta el espacio de atención. Por supuesto, la atención todavía sigue siendo psicoeducativa, pero fíjense que es muy importante lo que dijimos aquí, pues, que está basado específicamente en las condiciones específicas del alumno. Vamos a hacerle el perfil psicológico, pero en función de los objetivos educativos. Ese modelo todavía lo tienen los cubanos. Ellos dicen que nosotros le regalamos el modelo, lo que pasa es que ellos se quedaron con el modelo, pero ¿cuál es el problema nuestro? Nosotros hemos desarrollado mucho teóricamente educación especial, pero voy a decir algo que a muchos no les va a gustar, pero no hemos podido consolidar los procesos por falta de continuidad administrativa, porque hablamos de un solo gobierno, eso es mentira, acá por aquí decide, la zona decide, la universidad decide, el maestro en el aula decide. O sea, cuando todos entendamos que esto es un solo país y que la educación es una sola, y asumamos la responsabilidad con nuestros muchachos, eso se acaba, la falta de continuidad administrativa. Entonces, fíjense que aquí ya el para qué, si el modelo es psicopedagógico con evaluación en términos educativos y psicológicos, donde la planificación educativa y el perfil de funcionamiento de los educandos es un todo, aparecen los P, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para la adaptación, la normalización y la integración de nuestros muchachos. Los movimientos siguen, ¿y qué pasa? Ya en el 96, como les decía, vemos que es necesario, las investigaciones nos decían que teníamos que proyectar política, económicamente el país para ver qué educación necesitábamos y qué era lo que nos teníamos que hacer nosotros en especial. Por eso es que dicen que esta gente en especial son medio locos. O sea, la andan pensando más adelante y se ponen en problemas. Y así encontramos que teníamos que pasar, que aun cuando la realidad del plantel o servicio de educación especial todavía no estaba preparado para dar el salto, no nos planteamos. Si nos dejamos aquí en este modelo, cuando tengamos el movimiento social y político de avanzada, ¿qué va a pasar? Nos va a ser más difícil pasar al modelo educativo. Y es así como allí se presenta por primera vez la atención educativa integral de nuestros educandos como la meta básica de transformación de la educación especial. Nuestro alumno llega a no quedarse en las necesidades especiales, sino en las necesidades educativas especiales. Allí hay una situación bien interesante. Educación especial durante muchos años ha liderado
últimamente estamos perdidos, hemos bajado la guardia por los problemas nacionales y eso. Pero Educación Especial lideró a nivel de Latinoamérica los movimientos de educación especial. Cuando en toda Latinoamérica eliminaron las direcciones de educación especial, solamente Cuba y nosotros nos quedamos peleando. Pero ¿qué pasa? Los enemigos siempre están adentro, están afuera, están en todas partes. Y eso tenemos que estar, y no es con educación especial, es con educación en general, porque ustedes son muy onerosos. Usted maestro lo que hacen es gastar. Entonces, ¿qué pasa? En esta visión del alumno con necesidades educativas especiales, se va a trabajar con una visión pedagógica de respeto a la diversidad, una joven, un adolescente, un adulto, igualito. Y la otra diferencia es que nosotros abarcamos desde la concepción hasta la vejez. Pero la educación regular también, de acuerdo a la Constitución y a la ley, así. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es así, el responsable es el maestro especialista, y aquí está el otro cambio. Ya no es en el equipo multidisciplinario, sino un equipo interdisciplinario, porque para nosotros la interdisciplinaridad, como van a ver mañana en la segunda parte de la conceptualización con Moraima, la interdisciplinaridad es nuestro referente teórico y metodológico de la actividad pedagógica. ¿Y qué tal la visión de teoría y práctica y de investigación-acción? ¿No es lo mismo? Ay, carajo. Bueno, ¿dónde se va a desarrollar? En los planteles y servicios de educación especial, cuando requieren ser atendidos en la modalidad o cuando ya tienen las competencias para integrarse escolarmente en los otros planteles de los diferentes niveles o modalidades. La atención, por supuesto, ya dijimos que es atención educativa integral, que el modelo es un modelo de atención educativa integral, el MAE, perdónenme, el MAE, donde la visión del ser humano es holística, como una unidad biopsicosocial en interacción con el medio y con las otras personas, con un currículum, que esto es muy importante, con un currículum que no es diferente, es el mismo currículum de los niveles de educación regular. Nosotros no tenemos currículum aparte. Cuando alguien le diga que está utilizando un currículum aparte, ojo, se están viendo en la visión asistencial. Cuando ustedes le dicen, es que ese muchachito lo que tiene es una disfunción, ya pelen los ojos y digan, usted no es con nosotros. Capacidades diferentes, esto no es con nosotros. Es decir, lo primero es que es un ser humano como cualquier otro, que lo único diferente son sus condiciones. Y por eso es que nosotros decimos eso de ser diferente es algo común. Es que acaso todos no tenemos diferencias. Ah, bueno. En ese sentido, y aquí el para qué, es la integración social, que implica 3 ámbitos de integración: el familiar, el escolar, el laboral, para que pueda ser social, comunitario. Fíjense que hay una cosa muy interesante. Integrar no es incluir, porque ustedes, los especialistas de lenguaje, los docentes, siempre le recalcan a uno que el significado y el significante tienen que tener un correlato, porque si no, estamos parloteando, pero no nos estamos comunicando. Entonces, ¿qué significa inclusión?
¿Qué significa para ustedes inclusión? ¿Ah? Incorporar, poner en, eso es lo que dice el diccionario. Y Chávez fue tan inteligente que ante el fenómeno espantoso de la exclusión social, ¿qué hizo? Agarró la inclusión como estrategia, una visión estratégica política para incluir, o sea, para que accedieran a la oportunidad las mayorías excluidas. Pero eso no significa todavía el ejercicio del derecho. El ejercicio del derecho se adquiere, por ejemplo, en educación se ve clarito, cuando usted dice, tiene la oportunidad, lo incluye. ¿Viste? El cupo en la escuela. Pero hasta que no garantizas que las condiciones sean iguales, no ejercita el derecho porque no puede permanecer, proseguir y culminar exitosamente sus estudios. Y en todos los derechos igual. Cuando usted ven esa norma de progresividad de los derechos, es eso, que el estadio se va dando diferente. Y como los derechos no son más que los valores de una sociedad devenidos en derechos, colectivos o individuales, entonces imagínense, si nosotros seguimos con la historia de que estamos incluyendo en la escuela, no, y está muy claro, inclusión para eliminar la exclusión, primer estadio para lograr la igualdad y la equidad social. Para todos y todas, para que no me vengan a reclamar de que no estoy funcionando con la diferencia de género. Entonces, esta integración que está asumida como un derecho de interactuar en forma digna y efectiva con sus pares y con las otras personas en los diferentes ambientes, entonces nos va a permitir lograr la autonomía de la persona, su independencia, su autodesarrollo y su dignidad y su participación efectiva en lo político, en lo económico, en todo lo que les dije ahorita. Fíjense que es muy diferente, que ya no solamente es un problema de semántica, sino va un problema más allá, es un problema conceptual, filosófico, axiológico y por ende político, de política educativa, no de politiquería, de política educativa. Siendo esto así, vamos a ir viendo cómo cada una de esas etapas va teniendo periodos específicos. Arrancamos con de lo místico-religioso a lo filantrópico y fíjense qué interesante. Entre 1930 y 1950, esta visión está todavía vigente. Por lo tanto, estamos con la caridad, viendo lo sobrenatural, la lástima, etcétera, el ángel, los demonios. Entonces, responsables los padres, representantes, amigos, la beneficencia, la casa de oficio, el sitio, cuando ya avanzó la visión caritativa de la beneficencia. Pero, ¿qué va a pasar? Que en estos momentos, es que este país es especial, este es un país único. Y yo me muero de risa cuando me quieren venir a dar clase y digo, pero si lo que tenemos es que ver la historia nuestra para que vean que verdad es un país único. En todas partes del mundo la educación especial nace con los modelos de eso que les dije asistenciales. Aquí nosotros siempre hacemos ocurrir. Nosotros estábamos del modelo caritativo al modelo rehabilitatorio asistencial médico, pero previamente vinimos y creamos unas aulas para deficientes visuales y deficientes auditivos en las escuelas unitarias. Qué bonito, que eso no pasa en ninguna otra parte.
Ustedes que son más locos que el carrizo. Pero paralelamente tú estás viendo esto, que en la escuela primaria unitaria se abren esas aulitas, 2 aulitas aquí, 2 aulitas allá, para estos muchachitos, pero en el sistema escolar del momento no existían, o sea, ellos aparecían era como alumnos de primaria. Igual que lo que pasaba en los pueblos. Tú veías en los pueblos que decían, ay, el loquito del pueblo, lo que era un muchachito con retardo y tal, o el cielito del pueblo. Y no iban a la escuela, igualitos. Y la maestra no sabía nada de eso, pero ella era maestra y enfrentaba sus problemas para ver cómo enseñaba al muchachito. Pero además, vamos al próximo. Fíjense, aquí, además de que se abren estas escuelas, se abren estas aulas, empieza a violentarse rápidamente, a incrementarse la visión de los médicos y los psicólogos para atender a los muchachitos. Claro, porque eso da plata. Y ahí los pobres que se las freguen. Ahí no, eso no le toca. Vamos a la otra. Y es entonces cuando ustedes van a ver cómo entre 1950 y 1960 se impone el modelo rehabilitatorio asistencial médico, pero aquí viene otra aparente incongruencia, aparente, pero no es incongruencia. En las escuelas en plena dictadura, y yo lo viví como estudiante, lo vi, había muchachitos que, por supuesto, el hambre no los dejaba pasar. Entonces vienen los maestros, ¿quién eran los maestros de ese momento en la escuela? Los maestros normalistas. ¿Cuál era la extracción social de los maestros? Gente del pueblo. Ajá. Y la mayoría eran comunistas y adecos. Entonces, fíjense, en este periodo se crean unas aulas para recuperar a esos niños que no pueden pasar, que no rinden, y se toman a los mejores maestros de las escuelas, sobre todo de las repúblicas escolares. Y ese es el antecedente. Así como las aulas aquellas son los antecedentes de las deficiencias visuales, como lo van a ver más adelante, de la escuela Luis Braille, Instituto Luis Braille, que después se convirtió en la Meora Florentín, hoy Meora Florentín, la de deficiencias auditivas, que se convirtió en la David Pascoe, esas aulas. Así pasa con estas aulas de recuperación pedagógica. Esos son los antecedentes de las aulas de dificultades de aprendizaje en nuestras escuelas regulares. Mueran. Entonces nos van a decir, nosotros hablábamos de integración en la palabra neta con su significado completo, y seguimos diciéndolo, y los demás hablaban de integración, era que ellos tenían las dificultades fuera de la escuela regular, en escuelas especiales, y cuando los integran, ellos dijeron, los integramos. Entonces ahora dicen que la inclusión va más allá de la integración. Por eso es que hay que respetar los procesos históricos de los pueblos y las connotaciones que tienen, no solamente semánticamente, sino emocionalmente, psicológicamente, porque esos patrones culturales implican rasgos de la identidad nacional. Entonces, nosotros los maestros tenemos que ser muy cuidadosos con eso y ponernos como gatos boca arriba y gatas boca arriba y no permitir que nos los toquen. Como dice, como dijo Simón Rodríguez, ¿a dónde iremos a copiar modelos? Así es, a crear nuestro propio modelo. Y les voy a decir, aunque yo no estoy de acuerdo de arrancar con la especialización ahorita, sino con formación permanente, actualización y mejoramiento paralelamente, o sea, no la especialización sola, les voy a decir
si esta especialización, cuando la evaluemos, hemos fallado, es responsabilidad de todos los que estamos aquí. Entonces, fíjense que en este proceso se crean las aulas de recuperación pedagógica, pero todavía no existe en el sistema escolar, o sea, el Ministerio de Educación, que ya está creado para ese momento, para los años 60, no existe una unidad que sea responsable de la atención. O sea, sigue siendo la atención responsabilidad de educación primaria. Interesante, ¿no? Por supuesto, si la misión es curar con los médicos, con la visión médica de síntomas y síndromes, como dijimos anteriormente, el enfermo paciente que es nuestro sujeto, responsable del médico en hospitales e institutos privados, hay que seguir indagando cuando entran los psicólogos en 50-74, fíjense el lapso que le doy aquí cronológicamente, porque entre el 60 al 74 hay cambios sustantivos. En primer lugar, el modelo rehabilitatorio asistencial psicológico con los criterios estadísticos que vimos, garantizan que se empiecen a crear las estructuras ministeriales responsables. En el 61, en el 60 se crea la Oficina de Educación Especial. Oigan los apellidos que tienen las diferentes unidades para que vean lo que pasa. En el 67, la oficina se reconvierte en Servicio de Educación Especial. En el año 71 se asciende el servicio a Departamento de Seccionales. ¿Qué le dice eso a ustedes? Que somos malos como una cabra. Que la presión extranjera es tan brava que cuando nosotros venimos haciendo pininos educativos, pedagógicos de verdad, la visión de la excepcionalidad de los psicólogos que nos traían del extranjero fue lo que privó. Pero como los maestros somos resistentes, dicen que el maestro casi siempre se le ha formado para ser sumiso y para reproducir los patrones del dominante. Por supuesto, nada de educación liberadora. Pero en el fondo, el maestro, yo digo que por la misma relación humana con la población que atiende, tiene un sentido social que va un poquito más allá. Porque a pesar de todo eso, los maestros, cuando tú les das algo para implantarlo, así con la palabra implantar, que no entiende y que no acepta, sigue haciendo lo que él cree correcto. ¿Ustedes no se han dado cuenta que nosotros somos más rebeldes que el carrizo? Imagínate tú si formamos verdaderamente a los docentes en esa visión de la educación liberadora. Al diablo los azules. Entonces, fíjense que en ese momento, ya creado el Instituto Luis Braille de la Unificación que le dije de las aulas, se reorienta a Mébora Florentín, se amplía y entonces empieza a trabajar con el currículum de educación regular. Igualmente, el de deficiencia auditiva, el de avispas COE. Fíjense que, bueno, no me voy a meter en eso, ese problema es la directora. Paralelamente a esto, creada en el departamento de seccionales, se empiezan a crear las aulas anexas de dificultades de aprendizaje, que ya vimos cuál es el antecedente, y unas de retardo mental en la escuela primaria. Esa es una experiencia que yo viví que es muy dolorosa, al no prepararse a la comunidad de la escuela regular,
maestros, al personal docente, no solamente sino al personal obrero, de secretaría, a los padres. Cuando se incorporan unidades dentro, provocan rechazo. Esas aulas, por ejemplo, se convirtieron en las aulas de los locos. Ay, es el aula de los loquitos. Entonces hay que tener muy claro que todo cuerpo nuevo que entra a un sistema debe ser condicionado el sistema para que se haga sinergia y no entropía inmediatamente. Y que acordarse que los maestros especialistas no son extraterrestres, son maestros. Cuando le ven acá y dicen, no, usted es maestro como yo. ¿Okay? Y el que le diga que es psicopedagogo, mándelos a bañar. Porque la psicopedagogía es una interdisciplina. Aquí no existe. Solamente hay un instituto que forma psicopedagogo, que es el... ¿Cómo que es? Ajá, no es el de... Hay uno. El psicopedagógico, exacto, el de Moraima. Pero que es muy claro, ellos no forman docentes, ellos forman personal paramédico para apoyar en las clínicas, ojo. Pero como aquí nosotros somos laissez-faire, cuando no consiguen en las clínicas, vienen para educación, para el ministerio, a pedir trabajo. Y le damos trabajo y entonces le ponemos en su talón de cheque, en su talón de pago, maestro especialista. Y él se da el tupe y dice, yo soy psicopedagoga. Algún día les contaré la historia de la unificación de criterios de la formación de docentes especialistas. Eso era otro día. Entonces, la misión aquí es compensar, reeducar. También la diferencia. Van a compensar, claro, si hay un funcionamiento inadecuado. ¿Qué tienes que hacer? Ve cómo empareja el funcionamiento del muchacho. Compensa o cura. Lo que tiene curación, perfecto, y lo que no, lo compensamos. En este juego, el especialista, si la misión es psicoeducativa, el sujeto objeto de la acción es un excepcional en la escuela y un paciente en la clínica. Y de paso los recibo en los dos sitios. Y empezamos a montar los gabinetes de deficiencia auditiva, etcétera, etcétera. Responsable psicólogo con su docente reeducador. Es más, mucha gente cree que la denominación del manual de cargo, el que aparecía de especialista, era del docente especialista. No, ese era el del maestro de artes y oficio. Ojo, no tiene nada que ver, ese era de arte y oficio. Por eso fue que después se eliminó y se fregaron los cultores. ¿Y en dónde? En los institutos de educación especial, en las aulas anexas, los cordí. Esto es muy interesante. En el año 74, plena campaña electoral, el Movimiento Nacional de Educación Especial de Educadores, veníamos discutiendo la necesidad de darle personalidad jurídica al departamento de seccionales, que dependíamos de preescolar, que preescolar dependía de primaria, que primaria dependía, o sea, éramos etcétera de las etcétera. En función de eso hicimos un movimiento nacional que nadie nos costeó sino los bolsillos de nosotros. Y agarramos y nos pusimos de acuerdo todos los maestros, psicólogos, médicos. ¿De dónde eres tú? ¿De qué partido eres? Yo soy ADECO. Ah, ¿tú de qué eres? Copellana. Ajá. ¿Tú qué eres? Bueno, yo soy de NUIR. Ajá. ¿Tú qué eres? Yo soy comunista. ¿Tú qué eres? Ajá. Perfecto. Todos estamos de acuerdo
que tenemos que impulsar la creación de la Dirección de Educación Especial, sí. Bueno, ¿quiénes son militantes bravos que tienen poder en su partido? Salieron los líderes. Ajá. Entonces ustedes van a ir al Congreso a pelear con sus fracciones políticas para la creación de la Dirección de Educación Especial el presupuesto correspondiente. Primero que se acuerde la creación y segundo el presupuesto. Y así fue. Por eso es que hasta cierto punto en educación especial no había guerrillas ideológicas, porque teníamos un pacto en función de nuestra población, que ya se perdió, pero bueno. Culpa de nosotros, no es más nadie. Bueno, entonces, estos CORDIS eran los centros de orientación y diagnóstico que se propusieron cuando se creó la dirección, porque la gente en el interior le costaba mucho hacerle las evaluaciones a los niños, todavía pasa lo mismo, porque en Caracas estaba todo. Se inventó, se propuso esa creación de manera tal que pudieran hacerse en las capitales de estado, preparar todo ese personal y que sirviera eso como centro de diagnóstico y evaluación y de formación, como lo que llaman ahora, lo que me llamaron posteriormente los cubanos, los centros de referencia. Entonces, ¿qué pasó? Que hicimos el intento y no nos resultó. Era demasiado oneroso y nunca pudimos completar ni los aparatos ni los profesionales. Y como la política posteriormente está planteando atención educativa integral, donde implica que tú debes tener todo el equipo donde sea necesario, entonces empezó a llenarse las instituciones con sus equipos interdisciplinarios. Igualmente, se creó en esa época el CENDIS, que era el Centro Educativo de Niños Disléxicos. Yo trabajé allí, era un parapeto, porque estábamos creando el área de retardo mental, los propios profesionales. La esposa del ministro fue a Inglaterra, vio un CENIS y le pareció tan bonito los muchachitos allí y nos montaron uno aquí. Eso fue el origen de lo que ustedes conocen como los sendas. El primero que reconvirtieron fue donde yo estaba, que fue una propuesta mía de reconvertirlos en un centro que verdaderamente sí era efectivo, pues. Igualmente, los centros de evaluación de los niños, este centro de evaluación de niños disléxicos, se crea, además de, lógicamente, ¿a qué niños íbamos a atender? ¿Cuántos niños disléxicos hay verdaderamente en una población? Hay problemas de lectura y de escritura y de matemática, problemas de dificultades de aprendizaje, es verdad, que pueden ser globales o específicas, pero medio loco, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver. Es así que ya para 1975 logramos la creación de la dirección. El modelo, entonces ahí se presenta lo que les dije anteriormente cuando veíamos la etapa, que no podíamos pasar de un modelo rehabilitatorio psicológico a un modelo pedagógico de un solo golpe. Y es por lo que se trabaja con un modelo psicopedagógico. Apenas se crea la dirección se crea en el 1975, la conceptualización sale en el 1976, ya con la visión del modelo psicopedagógico, y se siguen creando institutos de retardo, de las UPE, los TENDER y los TEL, o sea, los talleres laborales. Fíjense que es muy interesante que aquí ya se ve que la misión es educar respetando las diferencias individuales, sale la conceptualización y política
del 76, que es la conceptualización general, como es ahorita la del 2016, ¿no? 16 o 17. Bueno, 17. Es 15, pero es 17. Es 15 porque se culminó. Era 15, pero la firma no era el 17. Usted me perdona, colega, yo como soy anárquica, mire, colega, como yo soy anárquica, yo digo que los refrendados legales, cuando la realidad exige tanto, son simplemente una argucia. Porque además casi todos trabajaron en eso. Entonces es del 15, pero que saldrá oficialmente. Bueno, fíjense qué interesante. Se desarrolla la conceptualización en el 76. Trabajamos con equipos de abogados y en el 80, cuando se promulga la ley orgánica, ya eran 32 artículos, quedaron 6 en el capítulo de educación especial, pero los 6 fundamentales. En el 1980, igualmente, en 1986, igualmente, trabajamos con los abogados y con los administradores educativos. En este sentido, entonces vemos aquí que se crean los planteles y servicios de educación especial que sigan integrando. Empezamos trabajos directamente con los niveles y modalidades para hacer la articulación intrasectorial, una articulación programática, política, programática y operativa entre niveles y modalidades con educación especial, para lograr esa integración de nuestros muchachos sin problemas. Esa es otra cosa que es importante retomar, que pasa que no nos dan tiempo para eso, pero eso es básico. Porque si nosotros lográramos que en la formación docente, todo el que se formara como docente, tuviera por lo menos 2 unidades que lo ubicaran en educación especial en forma general para que entendiera, sería más fácil el trabajo. Posteriormente, entre el año 96 y el 2011, este modelo psicopedagógico, que como les dije en el año 96, al salir las conceptualizaciones y políticas de áreas y programas, ya toma el modelo de atención educativa integral, que sigue vigente, ¿no? Donde la misión es educar, formar ciudadanos, el desarrollo de sus potencialidades, de su potencial creativo y de la personalidad, y esa conceptualización es la conceptualización y política de áreas y programas que está por actualizar. La visión es educar al sujeto, es el humanismo social, con valores colectivos e individuales. El sujeto es asumido como un alumno con necesidades especiales, necesidades educativas especiales, y el Estado docente es responsable con sus docentes especialistas y sus equipos interdisciplinarios. Organización social, planteles y servicios de la modalidad y los del resto de los niveles y modalidades. Ahora, a lo mejor a algunos no les va a gustar el panorama que les voy a presentar. Fue un panorama para nosotros muy doloroso, para lo que creemos en los procesos sociales, para lo que creemos que el ser humano es el verdadero eje de todo. Ver destruir la modalidad no fue fácil, pero nos enfrentamos en forma decente y éticamente. Entre 2011 y 2014 no aparece ningún modelo en los materiales del Ministerio, y las acciones y los indicadores de evaluación y eliminación de servicios y escuelas es lo único que se hace presente. Se eliminan servicios tan importantes como es el de intervención, atención temprana a los centros de desarrollo infantil, dejando a los niños que se destruya su proyecto de vida
porque un día que se pierde con un niño de educación especial, se pierde mucho de lo que se puede lograr. Yo siempre le he dicho a mis colegas que como maestra regular, lo que tú puedes ser mal maestro un año con un alumno lo recuperas si le toca un maestro o una maestra buena el año que viene. Pero en educación especial no. Un mal maestro, una acción inadecuada con él, implica que destruimos su proyecto de vida. Es decir, es peor que ser asesino, porque es el nivel más espantoso de desvalorización del ser humano. Y como yo siempre le he dicho a los que han actuado de esa forma, si tuvieras un hijo con necesidades de educación especial, no harías eso. Ojalá que Dios nunca te lo dé para que no sufra él, no tú. Entonces, en este periodo, la terminología es netamente asistencial. Se asume la disfunción, es que me molesta el diverso funcional, es que me molesta tanto que hasta la... A pesar de que estaba vigente la conceptualización y política, la Constitución de la República de Venezuela, que asume en el 81, es especial para los muchachos nuestros, y define los niveles y modalidades y garantiza la atención de nuestra población. Y además en contra de lo planteado en la ley de organización, en la ley de personas con discapacidad, en la LOM, es decir, por encima de cualquier otra connotación se violentó el ordenamiento constitucional y jurídico de Venezuela. Entonces no me vengan a decir que no me hemos cuidado. La misión en ese momento era incorporar a nuestros educandos a la de educación regular oficial o privada, sin importar si estaban en condiciones o no. ¿Qué fue lo que pasó? Niños nuestros, adolescentes, buscando suicidarse. ¿Ah? Y padres se suicidaron. Niños nuestros desesperados porque les decían los loquitos en las escuelas, porque todavía no estaban preparados. Para integrar hay unas condiciones básicas, que el niño tenga las competencias para poder competir de igual a igual. Nosotros no queremos que a nuestros muchachos les tengan lástima, sino que ellos puedan defenderse por sí solos, que sean ciudadanos como cualquier otro. Y es una responsabilidad de toda la sociedad, no es de la familia de los muchachos de educación especial ni los profesionales de educación especial, es una responsabilidad de todos, somos corresponsables. Bueno, y todavía me pongo brava. Eso implicó, además del cierre de los planteles y servicios, la eliminación y éxodo de personal especializado. Que me olvidé, me emociono. Es que yo soy muy apasionada, yo soy una vieja apasionada. Nací así me voy a morir. Y de pronto se me olvida el señorito que tengo aquí. Entonces, fíjense, unos profesionales los pasaron para salud. Otros se fueron aterrados porque ya no podían seguir peleando y lo perseguían. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué es lo que se quería en el fondo? La eliminación de la educación especial. En el año 89-90, nosotros nos enfrentamos a ese mismo planteamiento realizado por la directora de Educación Especial del momento de la Cuarta República. Pero como nosotros éramos oposición, nos paramos y la llevamos al Congreso. No solamente fue que ¿cómo que se llama eso?
la interpelaron, sino que además montamos un seminario, Educación Especial, un shock pedagógico con significación social. Y pudimos pararlo. Y ahora no podíamos pararlo. Bueno, hasta que se logró parar. Llegó el comandante y mandó a parar. Entonces, ¿cuál es la visión que se utilizó allí? Una visión neoliberal. La educación en general es un costo terrible, es onerosa, y educación especial más. Y se está volviendo hoy cantos de sirena por ahí que asustan. ¿Por qué no podemos buscar los profesionales en los circuitos educativos con los CDI? Eso es mentira. Nosotros necesitamos los psicólogos, los terapeutas de lenguaje, los terapeutas ocupacionales, los médicos, nosotros necesitamos los recursos. Porque el ser humano no se puede trabajar con él hacia gotica. Hoy sí, mañana no. O si no somos unos farsantes de decir que somos una visión integral. Entonces, ¿es verdad o es mentira? Bueno, y esto se lo estoy diciendo porque yo sé que muchos de ustedes no son de educación especial, pero van a tener la misma responsabilidad de defender a los muchachitos y las muchachitas. Bueno, entonces en esto se suponía que los muchachos que estaban incorporados a educación regular tendrían apoyo de educación especial en el aula regular y equipos multidisciplinarios. Pero, ¿saben la realidad? Esos equipos multidisciplinarios no tenían sino maestros. ¿Qué les parece? Entonces ellos pagaban y se daban los vueltos y no sé qué cosa. Pero todavía hay zonas del país que están con ese modelo. Ojo. Entre 2014 y 2018, parada la locura esta, se retoma el modelo de atención educativa integral, planteando el desarrollo del potencial creativo de la personalidad, la formación ciudadana y la integración social como misión de la atención educativa integral, con una visión humanista social, valores colectivos e individuales. Se asume a través de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa el reimpulso de la modalidad. Pero ahí está el problema, ahora conseguir los recursos, porque se pueden conseguir los económicos de vez en cuando, pero los profesionales formados, alumnos con necesidades educativas especiales, el sujeto, ya esto lo hablamos, interacción individuo-medio, etcétera, el Estado docente responsable a través de los equipos interdisciplinarios con su docente a la cabeza, en planteles y servicios, etcétera, etcétera. Por favor. ¿Qué quiero yo decirles con esta historia? Que los seres más marginados de la tierra es nuestra población con necesidades especiales. Como yo soy hija de obreros y mi condición de clase sigue vigente, yo les puedo decir que ni siquiera la clase más despreparada de nuestra sociedad ha sido tan excluida como nuestros muchachos. Y que es un deber de todo ser humano responder por ello. Y quiero terminar diciéndoles que si la docencia es una profesión de amor, como decía Martí, el gran reto es que las maestras y los maestros se constituyan en luchadores sociales por la justicia, la solidaridad y la felicidad de todos nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, y de entenderlo así podremos hacer realidad lo que siempre hemos soñado. Otro mundo mejor es posible.